Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Reitero los agradecimientos de los participantes de la mesa anterior, a la Universidad de Oviedo, al Rectorado y a todas las personas y personalidades que nos acompañan hoy, porque para nosotros como Fundación es muy importante este estudio que pone de relieve uno de los problemas que nosotros nos encontramos cada día con las mujeres con las que trabajamos. La Fundación Anticlum, que ha explicado Isabel fenomenal, trabajamos con personas en riesgo de exclusión o lo que se denomina vulnerables, pero como ha dicho Paz, no somos vulnerables, sino que se nos vulneran los derechos. Y uno de los, lacras y dificultades que más se encuentran las mujeres es cómo gestionar sus finanzas. Hay una falta de educación financiera patente, especialmente en algunos sectores de la sociedad y en muchas mujeres, y eso, unido a la violencia de género, pues genera una conjunción que es un problema pues, muy importante para la sociedad. A mí me ha tocado, moderar esta mesa en la que tenemos personas de muy diverso ámbito laboral profesional y de mucho nivel. Estoy un poco abrumada por tanto conocimiento que hemos compartido hoy y espero que ahora pues rematemos, el día poniendo el detalle en la experiencia de cada uno de nosotros. Se ha comentado, ¿no?, que el fenómeno de la violencia económica es un fenómeno culturalmente aceptado en muchas ocasiones, muy invisibilizado y que sufren más de un 12% de las mujeres en España. Y frente a este fenómeno también se ha comentado que hay muy poca legislación, criterios muy diversos y que claramente no es algo que esté en los titulares de los periódicos tanto como debiera, ¿no? Entonces, para que nos ayuden pues, a esbozar cómo podemos avanzar en la erradicación de esta violencia de género, este tipo de violencia de género, pues hemos invitado a 3 personas que están muy relacionadas con estos diferentes ámbitos. En primer lugar, quiero presentar a María Jesús Álvarez, que es directora general de Igualdad de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, licenciada en Geografía por la Universidad de Oviedo, y ella cuenta con una dilatada trayectoria política, incluyendo 12 años como presidenta del Parlamento de Asturias, y ha sido presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y, yo he hablado con ella un poco y conoce muy bien los desafíos a los que nos enfrentamos las mujeres y, creo que nos va a aportar mucho. A mi izquierda tengo a Javier Fernández, decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. Es doctor en Derecho, es especialista en violencia de género y prevención de feminicidios, cibercriminalidad y delincuencia económica. Ha sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Asturias y es también consultor internacional. Y, por último, allí a la derecha tenemos a María García, que es presidenta de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Dunca. Ella lleva más de 40 años como activista en favor de las mujeres solteras, ahora familias monoparentales, y su trabajo y el de su fundación ha establecido recursos críticos y fundamentales en la formación de políticas que apoyan a las madres solteras y sus hijos. Pues muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos y vamos a empezar ya porque vamos con un poquito de retraso lo antes posible. La idea es que os haga pues, preguntas dirigidas a cada uno de vosotros en vuestro ámbito, pero por favor participar en las intervenciones que queráis. Y a lo mejor si nos damos un poco de tiempo, pues tengo que avisaros. Vale, entonces, empezando con María Jesús, quería un poco preguntarle, en el contexto que nos encontramos social, y especialmente en el Principado de Asturias, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes en la prevención de esta violencia económica? Pues buenos días y muchas gracias por invitarme a formar parte de la presentación de este interesante trabajo. Aprovecho para felicitar a sus autores y también a sus promotores y, por supuesto, a Anticlum por el patrocinio del mismo. Yo empiezo haciendo una afirmación que igual suena un poco fuerte, y es que la pobreza tiene rostro de mujer. Y esto tiene que ver con la persistencia de la brecha salarial, tiene que ver con el mantenimiento de estereotipos y roles vinculados al acceso al empleo de las mujeres,
tiene que ver con un muy desigual reparto de las tareas de cuidados en las familias, que siguen pesando sobre las espaldas de las mujeres, con la consiguiente consecuencia en sus carreras profesionales. Tiene que ver también con que las pensiones de las mujeres, por todo lo anterior, son más pequeñas. ¿Qué hay que hacer para abordar esto? Porque, evidentemente, esta desigualdad económica que existe en la sociedad española, si se cronifica, se acaba convirtiendo en violencia económica contra las mujeres. ¿Y cómo se atiende esto? Claro, hablamos de un fenómeno estructural que necesita también, que necesita también, si lo encendemos se oye mejor, ¿verdad? Que necesita también de medidas estructurales. Aquí tiene mucha importancia la coeducación, por ejemplo. En esto tiene mucha importancia medidas recientemente adoptadas a nivel estatal, como son, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional, que mejora el salario de las mujeres, porque comentaba antes, por el tipo de empleos que suelen desarrollar las mujeres. Tiene que ver también la reforma laboral. Pero, además, es muy importante, y con esto termino, identificar esta violencia, porque si no la identificamos es muy difícil hacerle frente. Muchas gracias. Para Javier había preparado una pregunta más en la línea de su especialidad, que es que después también de lo que hemos oído en el estudio, ¿no? Con el marco jurídico actual que tenemos en España, ¿cuál crees tú que serían los principales avances que se podrían hacer en términos de violencia de género y especialmente en el ámbito de la violencia económica? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación a la Fundación, a Silvia. Gracias también a los asistentes y en particular al vicerrector que no hace lo que se suele hacer, que es presentar y marcharse. Se ha quedado aquí. Espero que no sea la novedad en el cargo y que se prolongue. Muchas gracias por estar y, insisto, a las personas que nos acompañan. Felicidades por el estudio también, que yo he echado un vistazo y me parece que está muy bien. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a ir al grano. ¿Está bien regulada a efectos de violencia de género la violencia económica? ¿Se incluye? No, sin duda no. Claro, a partir de aquí se me ocurren mil cosas y el problema es el tiempo, ¿no? Yo si me paso, pues me lo dicen, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que cualquier malestar social se incluya en el Código Penal, ¿no? Tenemos que tener claro que el Código Penal no está para castigar el malestar, está para castigar las graves lesiones a bienes jurídicos, ¿no? Entonces, sería fácil, incluso demagógico, decir vamos a incluir todo lo que nos moleste en el Código Penal. El problema que tenemos, muy brevemente, que penalmente tampoco está definida la violencia económica. Y lo que habría que hacer es definirla, y habría que definir las manifestaciones más graves de violencia económica. En mi experiencia, las manifestaciones graves de violencia económica suelen integrarse en relaciones de dominio, de maltrato psicológico, que sí estaría incluido el maltrato psicológico habitual en el Código Penal a través del delito del artículo 173. Por eso, cuando he visto que se habla de violencia económica muy pocas veces en el derecho penal, cuando se castiga, se suele poner o se suele citar en segundo, tercer, cuarto lugar como forma de violencia de género habitual. Nunca tiene un papel determinante, pero insisto, quizá porque tampoco está definida. El Código Penal sí que regula algunas formas de violencia económica de manera muy restrictiva. Una de ellas se comentaba antes mi compañera, amiga, secretaria académica y mil cosas más de la facultad, que por eso hablaba tan bien de mí. En el artículo 227, el impago de prestaciones económicas, impago de pensiones de determinado nivel, ¿no? Se convirtió ya hace años en delito, ¿no? Con cierta polémica, porque se decía que las deudas civiles no se pueden convertir en delito. Ahí no, ahí se estaba atentando. Claro, en ese momento histórico no se hablaba nunca de género ni nada de esto, hablaba de la familia, ¿no? Que esto todavía arrastramos muchísimos. Entonces, tenemos una forma restrictiva, ¿no? El impago de pensiones, y ojo, que esto los que están en el mundo jurídico lo saben, no se castiga al que no paga, se castiga al que no paga pudiendo hacerlo y hay que acreditar que podía pagar. La prueba, lógicamente, estamos ante el derecho penal, con lo cual tenemos muchos casos de ocultación patrimonial en las que el derecho penal se manifiesta incapaz, pero tenemos
perdón, que tener en cuenta que el derecho penal es así. Ahí tenemos algunas fórmulas y luego tendríamos los delitos genéricos contra el patrimonio, que no están pensados en clave de género. Robo, hurto, estafa, pero, y con esto sí quiero acabar porque luego saldrán más cosas, aquí es donde sí que tenemos un grave problema que yo creo que debería determinar una modificación claramente en el ámbito del derecho penal, que es lo que llamamos la excusa absolutoria de parentesco. Cuando se comete un delito patrimonial, un hurto, una estafa, una apropiación indebida en el ámbito de la pareja o del matrimonio, no solo no agrava, como ocurre en otros ámbitos, ¿no? Las coacciones son más graves cuando se produce en un ámbito de pareja, sino que esa excusa absolutoria de parentesco determina que no hay delito. Siempre que no haya violencia, por eso no he citado el robo con violencia, pero sí un robo con fuerza, un hurto, una estafa, una apropiación indebida. ¿De dónde viene esta absurda excusa absolutoria de parentesco? Bueno, pues de un momento histórico en que se decía que el derecho penal no podía perjudicar las relaciones familiares. Ese momento histórico es antagónico, yo creo, con el que estamos ahora mismo, y además se aplicaba al hijo drogodependiente que le cogía dinero a la madre para inyectarse droga, ¿no? Ahora se está permitiendo que determinadas formas de violencia económica, que no solo no se castigan de manera específica, salvo que las podamos reconducir al delito de violencia de género habitual, que es difícil, sino que determinen que no haya respuesta penal a través de la aplicación de la excusa absolutoria de parentesco. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, en mi ignorancia total no sabía que existía, pero voy a investigar un poco. Y, bueno, pues algunos claves que nos has dado de cómo se podría evolucionar la parte de jurisprudencia. Vamos a ir a una parte más de terreno, de trabajar con las mujeres. María, como os he dicho, lleva 40 años en el activismo en favor de las mujeres. De las familias. De las mujeres y familias. Familias monoparentales. Empezó, bueno, Soy madre soltera. como madre soltera, y lo que le quería preguntar a María muy concretamente, ¿no?, es cómo ve ella la falta de independencia económica que han tenido las mujeres, muchas mujeres, cómo eso ha influido en las situaciones de violencia económica. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a dar nuestra voz aquí. Y yo quiero empezar a decir el colectivo de monoparentales, ¿qué es ser monoparental en este país? Porque somos un colectivo con un arco amplísimo. O sea, abarca desde las madres solteras de siempre, de toda la vida, las madres solas, las nuevas maternidades, las nuevas madres solteras separadas de parejas de hecho, o que está reconocido por otro progenitor, las separadas, divorciadas, cada una, tenemos muchas cosas en común, pero cada una con sus peculiaridades. Y la violencia económica nos afecta de diferentes maneras. La mayoría de monoparentales, tengo que decir que son separadas, madres solteras de parejas de hecho, etcétera. La madre sola, nuevas maternidades, representamos el 0,1% aproximadamente de lo que somos las familias monoparentales, ¿no? Entonces, desde ámbito voy a explicar un poco la experiencia nuestra claro, no le llamábamos educación financiera porque entonces ese adjetivo hace 40 años no existía, era la independencia económica, y de por qué Isadora Duncan lo trabajó tanto. Fuimos un grupo de madres solteras al que yo conseguí unir en León y fundamos la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan con un fin muy importante y primordial para nosotras. No queremos un marido, exigimos justicia social para nuestras familias. Ser una familia más como las demás, con los mismos derechos y deberes que cualquier otra familia. ¿De dónde veníamos? Ya sabemos las leyendas urbanas de las madres solteras, pobres, incultas, analfabetas, sin estudios, etc. El problema para nosotras era que la mayoría habíamos sido madres adolescentes y vivíamos con la familia. Queríamos independizarnos y vivir solas. Pues para ello, ¿qué necesitábamos? Aparte de las que no tenían estudios, de informarse, tener independencia económica y saber manejar nuestros ingresos, fueran pocos o fueran muchos. Entonces, éramos como un grupo de autoayuda, que invitábamos a economistas, a gente de la banca, de economía, etcétera, que nos explicaran cómo nosotros podíamos gestionar bien nuestros ingresos. En el 89 abrimos el primer recurso laico para madres solteras de este país. Y recibíamos mujeres de toda España. Aquí ya nuestro fin era que se consideraran una familia propia y autónoma, con los derechos y deberes que conlleva. Y aquí ya empezamos
Pues, por ejemplo, ellas tenían ingresos, salía el salario social, etcétera. Tenían todo cubierto, pero tenían unos ingresos que las ayudábamos a cómo hacer prioridades, a cómo gastar para que tuvieran un dinero ahorrado. Y algo muy importante que se olvida siempre, la cultura. El ocio y la cultura. Y dejar una parte de dinero pues, para ir al cine, porque es primordial, y para salir algún día de copas. O sea, es decir, si hago por la noche, tomarme un café, porque si no tenemos conciliación, si no tenemos escape, no es solo madres, que era lo que todo el mundo... Exacto, no hay vida. Y ahí empezamos a hacerlo de una manera más profesional, es decir, explicábamos, todo lo tuvimos que desarrollar nuestras trabajadoras sociales y las madres solteras. A primeros de mes se juntaban con las madres acogidas y este es el dinero que yo recibo. Estas son las prioridades que yo tengo para el niño, para salir de paseo, esto es lo que yo tengo que ahorrar a final de mes. El dinero era de ellas, las cartillas del banco eran de ellas, pero tenían que juntar los tickets de todo lo que compraban y a final de mes se reunían otra vez y miraban cuánto habían gastado y así cuando salieran de allí tenían para alquilar y eso. Después la sociedad cambió, nosotros cambiamos con la sociedad y vino el arco de la monoparentalidad, separadas, divorciadas, etcétera, y el piso se abrió a víctimas de violencia económica. Nos encontramos que venían todavía peor que nosotras, económicamente mucho más desestructuradas. Realmente la violencia te lleva a no saber comprar, a no saber cocinar, a no saber cuánto dinero cuentas, a saber manejarlo. Y entonces tuvimos que volver a hacer otro trabajo y manuales para que las mujeres volvieran a coger las riendas de su vida y cogieran, porque para nosotras hay dos cosas primordiales, la economía y la vivienda. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Y así fue como nosotras comenzamos en la violencia económica. Bueno, pues como veis es una mesa muy interesante desde muchas perspectivas que se entrecruzan y en ese sentido, pues yo, partiendo de la experiencia de María García, le quería preguntar a María Jesús qué políticas concretas se están implementando en el Principado de Asturias y bueno, en los ámbitos que conozcas, pero especialmente para fomentar esta independencia económica y prevenir estas violencias económicas. Bueno, Asturias es una comunidad autónoma que en materia de prevención y sobre todo de atención a mujeres víctimas de violencia de género tiene algo que es muy importante y es una red de centros asesores de la mujer. Hay aquí algunas profesionales de la red que atienden a las mujeres de forma integral, no solo en aspectos de violencia, pero sí también en aspectos de violencia. Y tenemos además todo un sistema que encabeza la Casa Malva y la red de casas de acogida y de pisos tutelados para mujeres que una vez que se identifican como violencia de género, como víctimas de violencia de género, dan el paso de salir de esa espiral, de esa situación y de retomar su vida fuera de violencia, con acompañamiento pues profesional, tanto psicológico como jurídico. Lógicamente, es en ese contexto y de forma personalizada, porque el proyecto es personal, es individual, cada mujer lo hace pues, en función de su propia vida y de sus propios recursos, cómo se las acompaña para poder salir de esa situación mediante recursos que les facilitan un espacio seguro y tranquilo para poder hacerlo. Los datos de las que son perceptoras de el ingreso mínimo vital en Asturias también identifican que son muchas mujeres y particularmente muchas familias monoparentales, efectivamente, porque es verdad que en ese contexto hay muchas mujeres que además tienen muchas dificultades para compaginar la atención a su familia, a sus hijos e hijas, con la posibilidad de trabajar. Y esa es una realidad que está también ahí, que desde Asturias veníamos atendiendo antes de que el ingreso mínimo vital fuera una realidad a nivel estatal. A nivel autonómico, hace muchos años que Asturias tiene contemplada esta posibilidad que efectivamente, aunque no siempre cuando se habla de los datos de este recurso público de atención a colectivos vulnerables se tiene en cuenta, son básicamente mujeres y mujeres con cargas familiares. Y para atender a lo estructural, que comentaba antes,
estamos trabajando mucho con el plan Coeducastur, que queremos implantar este año. Y ahí lo que pretendemos es que los centros escolares sean espacios coeducativos en igualdad, como forma también de prevención de todas las violencias contra las mujeres, porque la desigualdad está en la base, es la causa de las violencias. Pero también para fomentar pues, el que las niñas y las jóvenes puedan pensar en ocupar espacios profesionales y estudios que las conduzcan a aquellas carreras y a aquellas profesiones que son tradicionalmente masculinas y en muchas ocasiones mejor consideradas socialmente y también mejor remuneradas, ¿no? Y además estamos trabajando en ello y en la concertación social, en la mesa de igualdad es una de las cuestiones que está presente. Queremos dignificar el trabajo del cuidado, trabajo feminizado por excelencia, pero poco valorado desde el punto de vista social, a pesar de la importancia que tiene cuidar de lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos e hijas o nuestros mayores, y queremos dignificarlo desde el punto de vista social y también económico. Y muy importante, y lo dejo solo apuntado porque esto requeriría una mesa, necesitamos un pacto social por los cuidados que permita que de los cuidados de los más pequeños, de los mayores o de los que tienen alguna enfermedad o dificultad para valerse por sí mismos, no se ocupen solo las mujeres, las familias y particularmente las mujeres, sino que sea el conjunto de la sociedad. Y aquí tienen que involucrarse también las empresas, las entidades públicas y privadas, los hombres y las mujeres, la sociedad en su conjunto. Y esto requiere un cambio de paradigma también, ¿no? Y un pacto social de cuidados contribuiría de forma importante a ese cambio de paradigma. Pues muchas gracias. Efectivamente, muchos de los temas que estamos tocando hoy darían para muchas horas de discusión. Vuelvo un poco a la parte de las violencias económicas, porque es el tema que nos ocupa hoy. Y también me ha interesado mucho lo que decía María Jesús de trabajar mucho en el ámbito de la asistencia social, de los servicios sociales de ayuntamientos y de ciudades, que son los que más cerca están al final de los usuarios y usuarias y de las familias y mujeres que tienen más dificultades. Y, bueno, como ha comentado Isabel antes, pues nosotros trabajamos mucho en la educación financiera de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales que luego tienen que atender a esas familias y en la prevención de estas violencias a través del conocimiento que ellos mismos y ellas mismas deben tener. Pero, sin embargo, y esta pregunta no sé si te la había comentado Javier, pero me gustaría que me comentaras, porque me venía a la mente, ¿crees que sería necesario para magistrados, legisladores, tener más conocimientos financieros en todos los ámbitos y sobre, digamos, la educación financiera para poder legislar mejor o interpretar mejor la ley de lo que tenemos en este momento? Sí, gracias. Sería necesaria para todo el mundo. Y claro que sí, creo que sí, en efecto. Y para todo el mundo también la jurídica, pero en el caso del magistrado se supone que ya la jurídica la tienen. Y es inevitable, quiero decir, es necesario. No puedes moverte en ningún ámbito en el que pretendas establecer una regulación, restricciones, castigo, sin dominar exactamente de qué se está hablando, ¿no? Con lo cual, creo de todas formas que hay otros problemas penales más graves, pero sin lugar a dudas eso estaría muy bien, estaría necesario. Pero vuelvo a la pregunta que sí te iba a comentar, que es para los magistrados, ¿qué desafíos enfrenta la aplicación de la ley, tal como está ahora mismo recogida, en los casos de violencia económica? Que hemos hablado ya, antes me ha respondido un poco, pero bueno, Yo creo que no es. Los magistrados tienden a aplicar las leyes, ¿no? Y generalmente en este ámbito tampoco de media suelen tomar la iniciativa. Seguramente lo que sería necesario, pues lo que dije antes, ¿no? Es una modificación penal, legislativa, restrictiva, porque insisto, que el derecho penal tiene que tener también credibilidad y no se puede utilizar como un instrumento sin más de un género contra el otro, ¿no? Yo en esa línea creo que debería definirse a efectos penales la violencia económica. Creo que se podría integrar, igual que en su momento
parecía imposible y se integró la violencia psíquica como una forma de violencia habitual. Hay quien dice, no, la violencia económica es una forma de violencia psíquica, pero esa interpretación no va a nacer de la nada. Está demostrado que en el ámbito del género es la ley la que impulsa a la aplicación de la ley, ¿no?, a los magistrados, y probablemente de esa manera restrictiva en este momento no debería haber, creo que habría cierto consenso social, no absoluto, como ocurre siempre en todos los temas de género, para integrar la violencia económica como forma de violencia de género habitual, que es ese artículo 173.2, que es un delito que se creó por primera vez para no combatir una lesión concreta, sino el daño a la integridad moral de la mujer que sufre violencia. Y por eso es compatible con cualquier tipo de lesión. Es decir, la mujer sometida de manera continuada a una relación de dominio, que generalmente incluye la violencia económica, se produce un efecto evidente que no tiene que ser la rotura de un brazo o de una pierna, ¿no? Hay un daño a la integridad moral, ¿no? Y ese delito, que está medio funcionando, desde luego hay cosas que antes se toleraban y ahora este delito las frena, perfectamente podría integrar esta forma de violencia, pero insisto, como siempre hay que advertir, no puede convertirse en un instrumento que tenga una de las partes en una relación de conflicto, no de dominio, para golpear a la otra, porque perdería credibilidad el sistema y eso tiene incidencia incluso en la aplicación, ¿no? Sino que es una forma más de relación de control, de relación de dominio. Debería utilizarse incluso su inclusión expresa. La violencia de género habitual se suele acreditar sobre todo a través de un análisis forense del estado en que se encuentra la víctima que está sometida, ¿no? Debería, claro, si está en la norma, se convertiría en un instrumento probatorio más para acreditar este proceso de violencia habitual, que quizá ahora mismo, como no está citada expresamente, pues no se hace más que excepcionalmente, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Habría que derogar de una vez la excusa absolutoria de parentesco, que no solo no se ha derogado, sino que se ha hecho una interpretación extensiva, prohibida por el derecho penal. La norma solo habla de relaciones matrimoniales y además se ha extendido judicialmente a las relaciones de pareja. Lo cual, digo, es una pésima noticia. No, como dije antes, ni el contexto social es el mismo, ni el sentido jurídico actualmente justifica algo así, que, insisto, lo que termina es produciendo el efecto contrario del que estamos buscando. Muchas gracias. Pues efectivamente, aunque habría que definirlo e incorporarlo a la ley, con nosotras que trabajamos con mujeres todos los días, sí que vemos claramente, digamos, definimos claramente, ¿no?, como lo que es el control económico, la explotación económica o el sabotaje laboral, y que desde nuestra perspectiva sí se puede, digamos, como medir, ¿no?, probar, no es tan etéreo como pudiera parecer. Entonces, en este ámbito, quería preguntarle a María, si nos puedes contar algún programa, caso concreto de decir, bueno, nosotros implementamos este programa para evitar, y algunos resultados sobre ese tipo de iniciativas. Pues mira, sí, nosotros tenemos un programa de violencia económica, verás, aproximadamente desde el 2003-2004, casos personales, o sea, de amigas y trabajadoras de la Fundación, de que, bueno, se separan de su pareja, primero del matrimonio. Se separan porque, bueno, no se llevan bien, no hay violencia, no hay nada, pero de repente viene la violencia económica y patrimonial. Patrimonial me refiero al impago de hipoteca. El impago de hipoteca, creo, yo no soy abogada ni pretendo ser, lo que es en el Código Civil. Así como el impago de pensiones puede haber desde el 86 si no paga y tiene medios. Entonces, lo que utilizan es el impago de la hipoteca. ¿Y qué significa esto para las mujeres que lo sufren? Bueno, quiero aclarar que lo sufre la clase media, mujeres que son profesoras, policías, etcétera, que tienen ingresos. Pues significa que tienen que hacer frente al pago de las dos partes de la hipoteca, a todos los gastos del niño, y normalmente terminan endeudadas, porque además no está considerada violencia económica, tienen que pagar abogados, tienen que pagar todo, y suele ocasionar hasta problemas mentales graves. Con psiquiatra, las tenemos que han estado ingresadas,
Otras, bueno, las dinámicas familiares se rompen totalmente y trae una desestructura de las mujeres, sobre todo, y porque ni ellas mismas se dan cuenta que es violencia económica, porque no habían sufrido violencia, ni está contemplado ni pueden ir a denunciar, vengo a denunciar una violencia económica que sufro, porque en primer lugar para ir al forense tendrían que ir a nivel privado y eso es para nosotras una de las violencias más escondidas que existen y que más destruyen a la mujer. Referente a los autónomos, hemos presentado casos prácticos. Nosotras elaboramos audiovisuales. Está ahí mi compañera Tania y Sandra que lo llevan, con guión donde hemos presentado las violencias económicas invisibles que existen. Este año las estamos dedicando a las parejas de hecho, que todavía es mucho más escondida que la matrimonial, al no tener, que parezca que son iguales, no lo son, y sobre todo también cómo está repercutiendo en los hijos y en las hijas este tipo de violencia. Pues y referente, perdón un momento, sí. Y después hay otra violencia que sufren las mujeres pobres con sesgo de género, que es la institucional en los cuidados, por ejemplo. Las administraciones públicas, cuando se hablan a concursos de una carretera, de un esto, mucho dinero y se puede ampliar, pero cuando sale, por ejemplo, la ayuda a domicilio, los cuidados, esto, lo mínimo, no se presta atención de que se pague salarios dignos, de que tengan medios materiales, porque tiene los cuidados un sesgo de género y de clasismo, por lo menos para mí. Mujer, pobreza y sobre todo después racial. Bueno, pues muchas gracias, María. Es verdad que creo que lo ha comentado el vicerrector, que este tipo de violencia económica, al ser menos, digamos, estar menos reconocido, las mujeres que lo sufren muchas veces no lo identifican, no es como la violencia física o la violencia psicológica, que también cuesta a veces un poco. Perdón, ni los jueces ni nada, porque cuando les hablan de ello van a lo civil. Claro, y, ¿no? y efectivamente nosotros queremos dar ese altavoz, ¿no?, de difundir y digamos que la gente conozca lo que es. Porque cuando te hablan de ello es cuando empiezas a decir, claro, efectivamente, esta persona, esta experiencia, realmente, aunque esté, yo lo digo, es que está socialmente aceptado, no digo por todos, pero por una parte de la sociedad, y todavía nos queda mucho camino de concienciación y de trabajo para que luego, cuando esto ocurra, pues puedan ir a un juez o a una institución pública y no tengan que ir peregrinando de un sitio a otro y que nadie las entiende. Esa es la realidad. Y luego la solución a día de hoy no es fácil, porque una vez identificado, también como las violencias de género, el camino para volver, para reconstituirte y volver a estar pues en una situación de tener control de tu vida, pues es muy complejo. Pero bueno, yo creo que se están dando pequeños avances y en ese sentido, bueno, pues este estudio que la Universidad de Oviedo dice que solo en inicio, creo que puede ser, digamos, pionero para poner en valor pues la importancia de que muchas veces la ley también marca como lo que ocurre, ¿no? Que lo que no está legislado parece que es invisible, ¿no? Los delitos que no están legislados se vuelven invisibles. Bueno, en este caso lo que sí me gustaría es, ya que estamos aquí como partes tan diferentes, preguntaros cómo creéis, a todos, si podéis cada uno intervenir, cómo creéis que las instituciones públicas y las administraciones públicas, las organizaciones sociales y las académicas podemos colaborar más y mejor con el fin de erradicar, digamos, todas las brechas y en concreto pues esta brecha económica. Pues si quieres empezar tú. Bueno, eso es complicado responderlo en una... sí, pero en todo caso yo creo que lo que es muy importante es sensibilizar al conjunto de la sociedad. Sigue haciendo falta sensibilizar sobre violencia de género, aunque hemos dado muchos pasos en esta dirección, pero efectivamente estas otras violencias que se vienen a sumar a la violencia de género, pero que hablan de diferentes aspectos de un mismo fenómeno, pues todavía son más difíciles de identificar y hace falta que haya sensibilidad social en este sentido. Hace falta formación, mucha formación de quienes trabajan con mujeres pues, en el ámbito profesional, pero en general de todos aquellos operadores que atienden a mujeres víctimas de violencia, desde el sistema sanitario hasta el educativo o aquellos que trabajan en el ámbito de los derechos sociales.
formación de los operadores jurídicos, que es muy importante. Y yo creo que hace falta también valentía a la hora de seguir legislando, de seguir incorporando nuevas medidas que afronten las diferentes violencias. Si hace 20 años que tenemos una ley que protege a las mujeres contra la violencia de género, pues es el momento, seguramente, de reflexionar sobre qué hemos conseguido con ese marco normativo que fue pionero en Europa y que nos puso en la vanguardia de la protección de los derechos de las mujeres y de su promoción, y qué cosas hay que incluir en esta normativa, porque tengo la sensación, y es una opinión personal, de que el legislador fue por delante de la sociedad en ese momento. Y, sin embargo, ahora la sociedad ya ha caminado y conviene que el legislador también pues dé los pasos necesarios para fortalecer ese sistema legal que tiene que proteger más a las mujeres. Pero yo sueño con una sociedad sin violencia, y ahí vuelvo a la coeducación. Y creo que fortalecer el sistema educativo y fortalecer la coeducación en el sistema educativo es la base para que no se reproduzcan estereotipos, para que el patriarcado quede definitivamente desterrado, para construir una sociedad que sea más equitativa, más justa, más libre y más igual. Muchas gracias. Javier, ¿cómo crees que podemos...? Desde el mundo académico, que es el mío, ¿no? Bueno, cooperar desde el mundo académico Sí. con el resto de los agentes que participan en... Sí, pues yo creo que investigando, trabajando, eligiendo estos temas como temas de investigación, que al menos en mi ámbito, en el ámbito del derecho, hay bastante trabajo de análisis, artículos, pero hay muy poco análisis fenomenológico, criminológico, ¿no? de qué es lo que está pasando, ¿no? Y me sorprende, porque a mí particularmente ha sido sin duda el tema de los que yo he trabajado que más satisfacciones me ha dado a nivel personal, y creo que debería haber más gente, ¿no?, trabajando en este análisis, y además debería ser un trabajo, y todos, volcados en la sociedad. A veces en la universidad tenemos un problema, que es que estamos escribiendo y haciendo las cosas para citarnos entre nosotros, para que nos den los reconocimientos, méritos que se pueden dar en este ámbito, y no se proyecta, ¿no? Yo creo que esa labor, ¿no?, y me alegra, por ejemplo, ver que hoy han venido los medios de comunicación, que interesa que están aquí, ¿no?, que esa labor científica se traduzca en un lenguaje comprensible y se traslade a la sociedad con el apoyo de los medios. Creo que es muy importante, porque además hay un discurso ideológico que se discute mucho desde ciertos sectores que están atrincherados en nuestra sociedad, pero cuando se llega con datos, con números, y eso aquí están nuestros colegas de economía, ¿no?, y se explica bien, sobre todo de una manera clara y que cualquiera pueda entender, creo que es útil, creo que sirve, creo que se avanza, y esa proyección también del trabajo, además de social, tiene que ser política, ¿no? Tratar de que todos esos estudios, esa investigación pueda convertirse en medidas concretas, que yo en ese sentido creo que también que he tenido suerte, y algunas se han llevado a la práctica y se han aplicado. Creo que esa sería la línea del ámbito académico para tratar de ayudar y de influir en este ámbito. Pues muchas gracias. María, ¿cómo crees que podemos cooperar mejor? Mira, yo, aparte de estar de acuerdo con José Luis, creo que es, y con María Jesús, de que las medidas, yo pienso que lo primero que hay que hacer, es concienciar mucho a la sociedad, y la educación financiera para hombres y para mujeres, para absolutamente todos, y mujeres sobre todo, pero no solo para las que decimos vulnerables, sino para todas las clases de mujeres, porque si miramos realmente nos encontramos incluso con economistas que realmente no saben manejar sus ingresos, ni hacer prioridades, entonces es una cosa que hay que dar, y después para mí es un trabajo primordial, es un poco racionalizar todos los recursos que hay y no dispersarnos tanto como nos dispersamos. De una manera, contar con las personas que han sufrido la violencia económica, a ver cómo ellas han salido de ellas y cómo que no se cuenta normalmente con ellas. A ver, yo voy a explicar una experiencia de Isadora Duncan que todavía mantenemos desde el 11, que está dirigida sobre todo a pequeñas autónomas y
pequeñas deudas familiares. Nosotros mantenemos unos préstamos que le llamamos préstamos solidarios a cero interés. Pero las mujeres que acceden a ello obligatoriamente tienen que participar en talleres de educación financiera. Si no, no tienen derecho a ello. Se lo devuelven de acuerdo a los ingresos que ellas tengan. En la comisión que los da, ahora ya prácticamente con la Fundación están ellas también, de las que han salido. Entonces, es una de las formas que las mujeres participen, y después hay una labor institucional muy importante, y es que no se le da el valor del trabajo de las mujeres, de los cuidados, lo mismo que lo de los hombres. Y me voy a explicar. En las residencias oficiales de los estados de la tercera edad hay muchos hombres trabajando. ¿Por qué? Porque son salarios dignos. Pero, por ejemplo, en el hogar, en la ayuda a domicilio o en las residencias privadas no hay apenas hombres. ¿Por qué? Porque los salarios no son dignos. Hay que empezar también por dar el mismo valor de los cuidados que las mujeres realizamos a los que realizan los hombres. No esta división social que existe el trabajo de los hombres es muy importante, pero el de las mujeres, cuando en teoría el más importante es nosotros, educamos a los hijos, cuidamos de los ancianos. Entonces, el día que le demos el mismo valor, los hombres también se incorporarán. Pero mientras no les demos el mismo valor, los hombres van a salir escacándose. Esto es cosa de mujeres. Entonces... Vale, pues ya cerrando la mesa, os quiero agradecer muchísimo la participación. Me gustaría comentar, en línea con lo que se ha hablado, sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no?, que nosotros en la Fundación Anticlub hablamos de salud financiera, porque la idea es, más allá del conocimiento, como tú decías, es verdad que hay gente, no sé si economistas, pero hay gente que está perfectamente formada en su ámbito profesional, pero que a la hora de gestionar sus finanzas, pues lo hace muy mal. Porque en muchos ámbitos, en el colegio, en el instituto y luego en la facultad, pues nadie les ha dicho que el componente financiero, o no han sido conscientes de que el componente financiero es fundamental para el bienestar en la sociedad que vivimos, y que tú puedes tener incluso unos ingresos muy altos y dilapidar el futuro de tu familia. Entonces, nosotros trabajamos mucho el concepto de salud financiera, primero formando tanto a trabajadores sociales como a docentes, educadores, familias, colectivos muy variados, y luego los hábitos, ¿no?, lo que decía María. Pues con las familias, haz una planificación. La semana que viene vamos a ver si has cubierto tu planificación. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Qué sentido puede tener endeudarte? Si este endeudamiento es bueno para ti. Entonces, eso que parece como muy obvio, yo creo, ¿no?, nadie me lo discutiría, pues todavía no está incorporado al currículum de la educación básica española. Bueno, hay algunos atisbos, algunas asignaturas, ahora en la FP, en la asignatura de emprendimiento e iniciativa económica y en empleabilidad se está incorporando, pero debería ser un saber básico. Bueno, en la nueva ley de educación se ha incorporado como un saber básico, y ahora, pues bueno, estamos esperando que se incorpore como una necesidad. Pero es verdad que ya los que ya estamos crecidos, que ya no vamos a ir al instituto, pues hay que seguir trabajando en la formación financiera de las personas para que tengan una vida, pues que el bienestar económico les lleve también a un bienestar integral. Y hemos hablado mucho también en esta mesa de concienciación y de difusión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el ámbito académico y del ámbito público y las entidades sociales estamos convencidas que esta es, digamos, la clave, ¿no?, que sea la sociedad la que solicite, pues, al legislador y a las diferentes entidades públicas, pues esa legislación, esos programas de apoyo para erradicar este tipo de violencia de género. El fortalecimiento del marco legal, ¿no?, o digamos, incorporar algunas cosas y quitar otras, para que para los magistrados pues sea mucho más fácil impartir justicia, y justicia social y gratuita para todos, ¿no? Que es verdad que, aunque existe la justicia gratuita, las mujeres a día de hoy, pues muchas veces, como no se identifica claramente su problema, no tienen la posibilidad de acceder a la justicia, porque no tienen la posibilidad de contratar un abogado que les apoye y que les diga, mira, tú estás sufriendo este tipo de delito, ¿no? Entonces, hasta que llegan ahí, pues realmente pues es un calvario. Y bueno, y en general hemos hablado, ¿no?, de que al final avanzar hacia la igualdad de la mujer, pues se ha comentado aquí varias veces, es un prisma de muchas caras, y que tenemos que ir trabajando conjuntamente en todas,
la base, ¿no? Que es esto de la igualdad salarial, de la igualdad en la educación, de la igualdad en muchos aspectos del día a día, para que, bueno, al final pues las mujeres podamos tener la capacidad de decidir cómo organizar nuestra vida. Creo que me estabas pidiendo, no sé, no. Pues en ese sentido me gustaría, si queréis, hay un minuto para cerrar un poco el debate, si queréis incorporar alguna cosa más que se nos haya quedado y ya pues terminamos. Pues mira, yo sí, yo quería, porque soy de un colectivo, las familias parentales, que ahora mismo es emprender un negocio, emprender, y yo creo que todas conocéis las uñas y todas las peluquerías, los cos, que son lo que las mujeres atienden. Y nadie se preocupa de una cosa con estas mujeres, la educación financiera. ¿Cómo saben gestionar sus ingresos? ¿Cómo saben? Porque si yo no sé gestionar mis propios ingresos, ¿cómo voy a saber gestionar un negocio? La mayoría de las veces terminan arruinadas y además con deudas de la Seguridad Social o de Hacienda. ¿Sabéis lo que eso significa, no? No poder acceder a ninguna ayuda social, o sea, más pobreza. Y esto está ocurriendo, es que ahora al ver lo de Finanzas para Todos, nosotras estamos en la red de educación financiera desde que se hizo, en el 10 o en el 11. Y es uno de los temas que hemos tratado, que siempre, venga con el autoempleo para las mujeres, todas podemos emprender. No es verdad, no todo el mundo vale para emprender. Hay algunas que no, pero se nos está echando en manos de la pobreza y de las deudas. A las mujeres con negocios nadie les enseña pues unas simples técnicas de mercado de yo no puedo poner mi negocio al lado de otro, que tengo 3 o 4 al lado, que hacen lo mismo. Y yo no puedo coger un bar con lo mismo, ¿sabes? Entonces, es una cosa que... Tienes toda la razón. Hablo desde mi colectivo, pero afecta absolutamente. Yo pienso que todas las mujeres, todas necesitábamos... O sea, hay muchas entidades sociales que trabajan en emprendimiento financiera. Y sí trabajan la parte, digamos, del acompañamiento, pero es verdad que no es... Y a una gestoría. Cuando hay pequeños negocios no que puedes llevar ella. Nosotros tenemos programas en Internet donde van pequeños negocios, las mujeres se llevan su contabilidad. Y saben, y damos talleres de qué significa el IVA, qué significa esto, y pequeños negocios los puede llevar y no necesita pagar una gestoría. Y si la paga, que sepa que hay unos plazos, que si no los cumple va a tener una multa. Es que tenemos muchísimos a nivel nacional, porque nosotras no estamos solo en León. O sea, nos movemos por Europa y en España. Entonces recibimos, ahora las compañeras están en Canarias, recibimos de toda España demandas y decir que esto, lo de la pobreza energética, que no la mayoría de las mujeres que tienen derecho no lo piden y cosas así. Pues nada, esa es la labor de las entidades del tercer sector, que intentamos cubrir pues esas lagunas que surgen en nuestra sociedad. Pues nada, agradeceros, no sé si Javier quieres hacer alguna... Bueno, muy breve en relación con lo que has dicho, que hay una gran parte de los delitos económicos con múltiples víctimas que solo son posibles por la ignorancia financiera. Sería imposible. Las estafas piramidales de Fórum Filatélico hace años o de Herrero Brigantina, que creo que es la última, solo son posibles por la ignorancia, por creer que los rendimientos desproporcionados y por encima de la media del mercado son posibles. Y sin esa ignorancia no habría todos estos delitos. Es el instrumento esencial para evitar esto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer escucharos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vamos a ir a tomar un café ahora y seguimos charlando. Muchas gracias.